Bien, chicos, vamos entonces a desarrollar, muy bien, vamos a desarrollar hoy día este temita que es de sujeto de derecho. Muy bien, es un tema muy importante, por supuesto, es un tema que seguimos dentro de lo que es los diferentes aspectos del curso de cívica. Recordemos que ya hemos hecho los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Las llamadas OCAS, tanto las OCAS económicas, ¿no? La Contraloría General de la República, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros y Administración de Fondos de Pensiones. Vimos también las OCAS jurídicas, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. Muy bien, claro que sí. Entonces, por supuesto, ¿no? Y luego también, claro, la Junta Nacional de Justicia y las OCAS electorales, ¿no? Empezando por el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, ¿no? Registro Nacional de Identificación. Muy bien, claro que sí. Y la OMPE, ¿no? Organización Nacional de Procesos Electorales. Eso hemos hecho. También vimos el SINAHERT, ¿no? El Sistema Nacional del Sistema del Riesgo, por supuesto. Y también vimos lo que fueron los organismos de protección de los derechos humanos, ¿no? A nivel internacional, empezando, por ejemplo, con lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia de la Haya también, y también acá en América, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, ¿no? Cuando una persona natural quiere llevar, ¿no? Un reclamo ante la Corte Interamericana, primero tiene que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, entonces, de esta manera. Y hoy día lo que vamos a ver es este tema denominado sujeto de derecho, o bien sujeto de derecho. Vamos a ver entonces por acá. Muy bien, ahí lo tenemos. Primero tendríamos que ver la definición, ¿no? De qué es sujeto de derecho. Perfecto. Bueno, la definición indica, ¿no? Aquel centro de imputación de derechos y obligaciones, ¿no? No solamente una persona, ¿no? Porque a veces uno puede pensar, sujeto de derecho una persona, profe, ¿no? Una persona tiene derechos y obligaciones. Está bien, es cierto, pero no solamente una persona. Podemos hablar, por ejemplo, de una persona de tipo jurídica, que es, digamos, no es necesariamente una persona de carne y hueso, ¿ya? Entonces, por eso es que la definición no dice persona, dice aquel centro de imputación de derechos y obligaciones. Así es. Muy bien, ahí está entonces. Importante. Vamos a ver acá entonces. Dice, se considera 4 tipos de sujetos de derecho. 4 tipos de sujetos de derecho. A ver, tenemos en primer lugar el concebido, ¿no? Y ahí vamos a explicar a qué se le llama el concebido, ¿no? A qué se señala como concebido, por supuesto. La persona natural o física, ¿ok? La persona natural o física es una persona, ¿no? Común y corriente. La persona jurídica, ojo ahí, la persona jurídica, que es distinto a la persona natural o física. Y las organizaciones de personas no inscritas. Las organizaciones de personas no inscritas, ¿no? Curioso nombre, ¿no? Profe, ¿cuáles son las organizaciones de personas no inscritas? Ahí vamos entonces nosotros, poco a poco, a ir detallando, a ver la definición de cada uno de estos tipos. Muy bien, entonces ahí está, otra vez entonces, sujetos de tipo de derecho, por supuesto, personas naturales, ¿no? Ahí también a todo el tipo de personas que nos ponen, ¿no? De diferentes lugares del mundo. Muy bien, claro que sí. Así es, personas naturales, ¿no?
diferentes rasgos. El concebido, ahí vamos a ver después a qué se refiere con el concebido. Las personas jurídicas, ahí están las empresas, las asociaciones, las industrias, organizaciones sociales, son personas jurídicas. Muy bien. Y organización de personas no inscritas. Organización de personas no inscritas, ¿no? Vuelvo a repetirte, un nombre curioso, pero ¿de qué se trata? Ahí vamos a ver poco a poco a qué se refiere. Así es. Muy bien, entonces empezamos primero con el concebido. Muy bien, empezamos primero con el concebido. Mira la imagen que tenemos acá. De repente por ahí alguien puede indicar, ¿no? ¿A qué se refiere esta imagen? Profe, ¿qué es? A ver. Allá. Esa imagen es la concepción, ¿no? Se le llama así la concepción. Diferentes espermatozoides que van al encuentro del óvulo. Y solamente un espermatozoide es el que va a lograr unirse con el óvulo. Es la concepción. Ahora, a partir de la concepción comienza a generarse un nuevo ser humano, ¿no? Un gameto, un feto, ¿ya? Ese es el concebido. Desde el momento de la concepción hasta el nacimiento se le llama concebido. Y la ley le reconoce derechos. La ley le reconoce derechos. La ley ya lo hace sujeto de derecho, ¿ya? Por eso es que en el Perú es muy peligroso cuando se habla, oye, hay que detener el embarazo, hay que hacerlo abortar. Cuidado, el aborto está penalizado en el Perú. La ley no lo permite. Ojo ahí, ¿por qué? Otra vez hablamos desde la concepción, muy bien, hasta lo que es el nacimiento. Entonces ahí hablamos de lo que se llama el concebido. Muy bien. Ahí está, ¿no? Mira, ahí nos ponen el momento en que el espermatozoide, ¿no?, se une con el óvulo, ¿no? La concepción. Así es. Muy bien. Entonces nos indica acá, por ejemplo, ¿no?, como definición del concebido, es el ser humano antes de nacer que, pese a que depende de la madre para su subsistencia, está individualizado frente al ordenamiento jurídico. Es cierto, ¿no? Todavía el feto depende de la madre, ¿no? No puede vivir sin la madre. Está ahí, en el cuerpo de la madre, de ahí se alimenta, ahí se cobija. Pero ante la ley ya está individualizado. Ya él tiene derechos, ¿no? Sujeto de derecho. Dice, es considerado sujeto de derecho para todo aquello en cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionado a que nazca vivo. Bien, claro, o sea, lógico, ¿no? Lógico. Por ejemplo, hay algunos casos históricos bien curiosos. Por ejemplo, en España, había un rey llamado Alfonso XII que embaraza a la reina María Cristina. Esto es en el siglo XIX, ¿no? Alfonso XII embaraza a la reina y bueno, entonces, ¿no?, comienza a desarrollarse el bebé y fallece Alfonso XII, el rey, fallece. Entonces, ya estando todavía en la barriga de su madre, María Cristina, ya ese niño ya era el heredero, claro que sí, ya tenía el derecho, en cuanto nazca, de ser proclamado heredero al trono de España, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? No había nacido y era rey. No había nacido y era rey. Entonces una cosa bien curiosa, ¿no? Por eso lo que dice acá, que la atribución de derechos patrimoniales está condicionado a que nazca vivo. Lógico, porque si nacía muerto o nace y fallece, entonces pues queda en nada la herencia, ¿no? Siempre y cuando nazca vivo. Si nació muerto, nunca existió para el derecho. Y si hubieran bienes que se le hubieran atribuido, regresan al patrimonio del cedente, ¿no? Así es. En este caso, por ejemplo, del niño, si él hubiera nacido muerto, el heredero Alfonso XIII, entonces se hubiera tenido que buscar, al estar muerto su padre, se tiene que buscar un nuevo heredero, ¿no? La concepción da origen a la vida humana. Su interrupción es el aborto. Ajá. Cuando se interrumpe intencionalmente el desarrollo del concebido, se llama aborto. Cuando hay una interrupción intencional. Porque también, ¿no?, a
veces muchas mujeres tienen abortos naturales porque de repente tienen enfermedades, están débiles, ¿no? Y pierden al bebé. Entonces eso no es aborto, no es una pérdida. Aborto es cuando hay una intención de detener el desarrollo del concebido, ¿eh? Muy bien. Vemos ahí la imagen, justamente cómo se va desarrollando, ¿no? El feto. Muy bien, claro que sí, hasta pues nacer, ¿no? Hasta nacer. Muy bien, vamos a ver entonces justamente acá está, ¿no? La definición del aborto, ¿no? Es el aniquilamiento del producto de la concepción en cualquiera de los momentos anteriores al término de la preñez. Al término de la preñez, o sea, antes de dar a luz, ya sea por expulsión violenta o por su destrucción en el vientre de la madre, ¿no? El aborto, cuando hay la intención de tenerlo. Observación, la extracción del feto muerto no es aborto, ¿no? Ya, justamente, a ver, vamos a indicar acá lo siguiente, ¿no? Claro, ahí tenemos el movimiento feminista. Sí, hay que ahí tener mucho cuidado. ¿En qué aspecto, no? A ver, muchas veces, claro, hay la intención, ¿no? De tener el desarrollo del feto. Vuelvo a repetir, cuando hay esa intención es aborto, ¿ya? Hay otros casos, ¿no? En donde, por ejemplo, es de forma natural. Vuelvo a repetirle, de repente una mujer, ¿no? De salud débil, ¿no? O incluso, ¿no? Alguna mujer que de repente no sabe que está embarazada, ¿no? Tiene un periodo menstrual irregular, han pasado como 2 meses y no sabe que está embarazada, y de repente ella toma pastillas, pero sin ser consciente, ¿no? Que está embarazada. Toma pastillas y eso le hace perder al bebé, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, no sería pues un aborto, ¿no? Para nada, ¿no? Ella no estaba consciente de lo que hacía. Ahora, lo que sí debemos indicar que una vez que pierde el bebé, entonces hay que extraer, pues, ¿no? El feto muerto, y eso no es aborto. Cuando extraen el feto muerto, no. En el Perú utilizan una palabra los médicos, le dicen legrado, ¿no? Haya un legrado, ¿no? Una limpieza, ¿no? Claro, entonces, pero repito que la extracción del feto muerto no es aborto. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces, ahora, vemos acá el movimiento feminista, ¿no? Bueno, el movimiento feminista siempre habla de una independencia, ¿no? De la mujer sobre su cuerpo, ¿no? O sea, que la mujer decida si va o no tener a ese niño, ¿no? Entonces, y hay que tener mucho cuidado porque vamos a ver justamente que la ley peruana no permite eso. La ley peruana no permite el aborto, solo en un caso. Pero son varios casos especiales, solamente en uno permite el aborto, ¿no? En los demás no. Incluso hay sanción penal si es que se produce un aborto de esa naturaleza. Muy bien, vamos a ver entonces. A ver, justamente vamos acá, tipos de aborto. A ver, tipos de aborto, ¿no? Según el Código Penal, ojo, que esto está tipificado en el Código Penal peruano. A ver, nos habla un autoaborto, nos habla el aborto consentido, aborto no consentido, aborto abusivo o por profesionales, aborto terapéutico o necesario, aborto preterintencional, aborto sentimental, aborto eugenésico. Mira cuántos tipos de aborto. Y de todos estos tipos de aborto, 8 tipos, solamente uno es legal en el Perú, que es el aborto terapéutico o necesario. Nada más. Todos los demás están prohibidos y penalizados. Prohibidos y penalizados. Ojo ahí. Así es. Vamos a ver entonces. Empezamos. Tenemos el artículo 114 del Código Penal. Nos habla del autoaborto. Dice: la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique será reprimida con pena privativa de libertad, no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Muy bien. O sea, la misma mujer que causa su aborto, o sea, una mujer conscientemente
por ejemplo, toma pastillas, o por ejemplo en algunos pueblos de la selva, que ellos conocen unas hierbas que cuando lo ponen en agua, así lo calientan, lo hierven y lo toman y le hacen perder al bebé. Sí. Entonces eso sería un autoaborto. Y eso está penalizado, ¿no? Como vemos ahí, pérdida de la libertad no mayor de 2 años o prestación de servicio comunitario. Así es. Entonces el autoaborto, cuando la misma mujer se provoca el aborto, ¿no? Está prohibido, penalizado. En el artículo 115 dice aborto consentido. Dice, el que causa el aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 2 ni mayor de 5 años, ¿no? En este caso hablamos de un homicidio culposo. Homicidio culposo es cuando la persona no quiere provocar el daño, pero lo hace. Muy bien. Por ejemplo, de repente, este médico o enfermero, al practicar el aborto, no quiere que la madre se muera, pero se complica el asunto, qué sé yo, y fallece. Es un homicidio culposo, ¿no? Y por eso dice ahí, ¿no? Una pena privativa no menor de 1 ni mayor de 4 años. Por ejemplo, ¿no? De repente un pintor está en un quinto piso, ¿no? Así, ahí, caramba, ¿no? Pintando, ¿no? Y de repente por ahí se le cae un bote de pintura, ¿no? Como está en un quinto piso y justo abajo está pasando un peatón y le cae en la cabeza y lo mata. Entonces no ha querido, ¿no? matar a ese peatón, ha sido un accidente, es un homicidio culposo, ¿no? Entonces ese tipo de homicidio culposo es penalizado, pero en realidad tiene penas no muy altas, ¿no? Entonces el aborto consentido es cuando hay un enfermero, un médico, ¿no? que practica el aborto a la gestante. Luego tenemos el artículo 116, aborto sin consentimiento. Dice, el que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, ¿no? Dice, considerado con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, ¿no? Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años, ¿no? En este caso, el aborto sin consentimiento, por ejemplo, ¿no? Una adolescente sale embarazada y su padre, madre, qué sé yo, no quiere, pues, ¿no? que tan chiquilla sea madre, y a engaños la lleva, ¿no? a un enfermero, un médico, ¿no? Y ahí le ponen anestesia, ¿no? diciéndole que bueno, van a hacer una revisión, que le van a sacar una muela, que sé yo. Le ponen una anestesia y le practican un aborto. Ese es un aborto sin consentimiento. Muy bien, y que encima la chiquilla se muera, todavía peor todavía, ¿no? Y en este caso sí, también es un homicidio culposo, pero como se ha hecho contra la voluntad de la gestante, entonces dice, ¿no? La pena no será menor de 5 ni mayor de 10 años. Así es. Muy bien, seguimos avanzando. A ver, vamos a ver por acá. Dice, artículo 117, agravación de la pena por la calidad del sujeto. Dice, el médico obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario, o sea, relacionado a la medicina, que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto, será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116. Lo que hemos visto, ¿no? Que es el aborto consentido o sin consentimiento. E inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 4. Bueno, este artículo 117 está citando a los artículos anteriores, pero agrega algo más. Habla de una inhabilitación, o sea que esa persona, ese profesional de la medicina, ya no pueda ejercer. Bueno, no habla acá de un tiempo indicado, cita más bien el artículo 36, pero entonces ya no puede ejercer la medicina, ¿no? En ningún aspecto, ni en una actividad privada, ni en una actividad de repente del Estado, no, queda inhabilitado. Muy bien, entonces de esa manera, ¿no? Esto es una pena agregada a aquellos personal médico que practica el aborto, ¿no? Con consentimiento o sin consentimiento.
Luego tenemos acá el artículo 118, aborto preterintencional, aborto preterintencional. Y en este artículo 118 dice, ¿no? El que con violencia ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio, constándole el embarazo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio. Claro, o sea, una persona que mediante la violencia haya provocado un aborto, ¿no? Lógico, ¿no? De repente un chofer, ¿no? En una mala maniobra, el chofer termina chocando el carro y una mujer embarazada caiga al piso, ¿no? O se caiga del carro incluso, ¿no? Entonces, y se provoque un aborto. Entonces ahí hay violencia, ¿no? Claro, no fue intencional, pero igual, ¿no? Entonces ese es aborto preterintencional, ¿no? Así es, ¿no? Entonces ya cuando hay un uso de la violencia, así es. Muy bien. Luego tenemos por acá el aborto terapéutico. Este es el único tipo de aborto que sí es aceptado por las leyes peruanas, por el Código Penal, ¿no? Aborto terapéutico o necesario. Aborto terapéutico o necesario. Muy bien, dice, no es punible, o sea, no se castiga el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Muy bien, claro que sí. O sea, en este caso el aborto terapéutico nos dice que una mujer embarazada, ¿no? Y que de repente su vida corra riesgo, ¿no? El embarazo se le complica y la madre pueda morir. En ese caso, más que detener el embarazo, es salvar la vida de la madre. Salvar la vida de la madre. Y bueno, en ese caso sí, se puede practicar un aborto, pero como se dice, terapéutico o necesario, que es más para salvar la vida de la madre, que está en riesgo, ¿no? Y deteniendo el embarazo. Y deteniendo el embarazo. Así es. Así es. Muy bien, entonces, es el único caso permitido por las leyes peruanas hasta el momento, por lo menos, ¿no? Ahí está. Y luego tenemos dos tipos de abortos más. El aborto sentimental. Mira que estamos hablando del aborto porque estamos hablando del concebido, ¿no? Desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, como sujeto de derecho. Ojo ahí. Entonces, primero está el aborto sentimental, dice, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, ¿no? O inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubiesen sido denunciados e investigados cuando menos policialmente, ¿no? Claro, o sea, en este caso nos indica que si una mujer sale embarazada y producto de una violación y de repente la mujer quiere, pues, no quiere tener el bebé, ¿no? Pero eso no está permitido, no es ilegal, ¿no? Entonces, es muy polémico esto, porque algunos dicen, ¿no? Que la mujer quiere hacer un daño, ¿no? Al concebido, porque piensa que de esa manera va a sobrepasar otro daño, ¿no? Que ha sido la violación. Entonces no se puede, entre comillas, ¿no? Saldar un daño que es la violación haciéndole a un indefenso, al concebido, un daño, ¿no? Matándolo, ¿no? Entonces muchos lo ven así. Es muy polémico porque también habría que ponerse en la situación de una mujer violentada, ¿no? Una mujer violentada, una situación terrible, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces ese es el aborto sentimental, si es que la mujer violentada, ha sido embarazada y quiere pues detener el embarazo, ¿no? Y por último, el aborto eugenésico, dice cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas, psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico, ¿no? O sea, de repente una mujer embarazada, el médico le dice que el niño que va a tener problemas físicos, va a tener algún daño cerebral y no lo quiere tener, ¿no? Quiere detener el embarazo por eso. No está permitido. No está permitido. Sería un aborto eugenésico, pero es ilegal. Recuerda que todo esto de los abortos está reglamentado y penado en el Código Penal, excepto el aborto terapéutico necesario. Luego tenemos la persona natural, dice, ¿no? La persona natural o física
son todos los entes de la especie humana que solo por el hecho de existir las características dadas por el derecho desde el punto de vista jurídico tienen como atributo que son domicilio, nacionalidad, etcétera, ¿no? La persona natural, ¿no? Ahí está. Lógico, una persona común y corriente. Luego tenemos la persona jurídica, ¿ya? Es un ente abstracto creado por el derecho para explicar la reunión de dos o más personas naturales a través de instituciones para alcanzar determinados fines. Muy bien, se presentan las siguientes personas jurídicas de acuerdo al Código Civil. Personas jurídicas sin fines de lucro, personas jurídicas con fines de lucro, personas jurídicas de derecho público. ¿Cuáles serán las personas jurídicas sin fines de lucro? Las asociaciones, por ejemplo, ¿no? Clubes de madres, una asociación deportiva sin fines de lucro, una organización no gubernamental, una ONG sin fines de lucro. Personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, empresas, industrias, muy bien, claro que sí, negocios en general. Ahí está. Personas jurídicas de derecho público, algunas autoridades. Y por último, las organizaciones de personas no inscritas. Dice, las organizaciones de personas no inscritas son la agrupación de personas, naturales o jurídicas, que actúan conjuntamente con fines no lucrativos, pero que no han cumplido con la formalidad de su inscripción registral. Por ejemplo, ¿no? Un club de madre, pero un club de madre así, de una zona alejada, ¿no? Que no ha tenido de repente por ahí, ¿no? De repente, la oportunidad de registrarse, ¿no? Pero existe, ¿no? Interactúa con la comunidad, entonces una organización de personas no inscritas. O por ejemplo un grupo de ambulantes, se organizan, ¿no? Por ejemplo, para ayudarse mutuamente, ¿no? Entonces no están inscritos, ¿no? Todavía, pero existen, pues, ¿no? Entonces esa es una organización de personas no inscritas, o sea, los que están dentro de la informalidad todavía, dentro de la informalidad, ¿no? Pero obviamente tienen que alguna vez ya ser registradas, ¿no? Organizaciones de personas no inscritas. Y bueno, vemos ahí justamente, nos ponen un grupo de personas, aparentemente de provincia, ¿sí? Que por ejemplo pueden formar, ¿no? Una agrupación de personas no inscritas, por supuesto. Bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Por supuesto, y siempre estudien, repasen y solucionen los cuestionarios, ¿no? Solucionen siempre los cuestionarios de Historia Universal y de Cívica, ¿ya? Nos vemos, cuídense bastante.